Buenas tardes Beatrice, buenas tardes a todos los colegas que nos acompañan. Les agradezco mucho esta oportunidad, es un privilegio poder participar en este foro que está abordando tantos temas de actualidad que interesan no solamente a Cuba, interesan a la región, porque todos sabemos Cuba es un país que por muchos años, a pesar de ser una pequeña isla, ha tenido incidencia innegable a lo largo de todo el hemisferio, precisamente por el trabajo que se dedicó a hacer o que se ha dedicado a hacer su aparato represivo para extender este sistema hacia el continente. Dos ejemplos claves de lo que ha podido calar ese intento de extensión de este régimen atroz que nos ha tocado vivir por 60 años en Cuba son Venezuela y Nicaragua. Hablar de represión y hablar de los intentos de rebelión del pueblo de Cuba lo obligan a uno a hacer un poco de historia. Yo escuchaba cuando me antecedían tanto Camila Acosta como nuestro querido Carlos Alberto Montaner y Luis Leonel, que mencionaban todos, independientemente de la temática, los temas en común que se pueden abordar cuando se habla de la realidad de Cuba. Desde que Fidel Castro ascendió al poder en Cuba en 1959, el pueblo en las diferentes generaciones que hemos vivido durante ese tiempo, y puedo hablarlo con propiedad porque igual que Luis Leonel, durante los primeros 38 años de mi vida nací y crecí en Cuba, es decir, que tengo conocimiento de causa de lo que es ese régimen. Decía que durante estas 6 décadas que ha tenido de existencia este régimen, el pueblo se ha visto con una imposición, es un denominador común para todas las generaciones que hemos vivido este sistema. La lucha entre la represión y el inmovilismo de pensamiento que el régimen le quiere imponer a los cubanos y, como es lógico, la reacción, porque el pensamiento nadie lo puede detener, y en la medida que el tiempo pasa, la gente se informa, aunque así sea que tengan que buscárselo y procurárselo por sus propios medios, con literatura prohibida, incluso ahora con el desarrollo de la tecnología a través de las redes sociales, pues el pensamiento se desarrolla. Entonces, se ha mantenido a lo largo de estas 6 décadas una lucha constante en la que el régimen trata de imponer sus maneras, agudiza la represión para prohibir que la gente piense por sí misma, y en esa misma medida, según el pensamiento se desarrolla, pues ese conflicto se agudiza. Si vamos un poquito a lo que ha acontecido, vamos a ir por décadas haciendo un recuento breve. En los años 60, después de las expropiaciones, surgieron los primeros conflictos de este régimen con los expropiados. Algunos se fueron del país, otros se quedaron confinados allí. Ellos los convirtieron desde el primer momento a esas personas en sus enemigos. En los años 70 comenzaron los pedidos de sacrificio que nunca han faltado, y a finales de esa década todos podemos recordar, los que ya teníamos uso de razón, que comenzó Cuba a ganarse adeptos internacionalmente con las llamadas misiones internacionalistas, que lo que hacían era enviar cubanos a morir en conflictos en diferentes lugares del mundo, conflictos bélicos que no tenían nada que ver con nuestra realidad ni con nosotros, pero ellos lo hacían a cambio de prebendas políticas con la entonces Unión Soviética, que prácticamente Cuba en ese tiempo era una colonia de la Unión Soviética. Cuando, haciendo un recuento breve y dando saltos históricos, porque no tenemos tiempo para ahondar en mucho, llegamos a la década del 80 y todo el mundo sabe lo que pasó en Cuba en el 80, cuando ya la gente hastiada de no poder más, dio lugar después de la entrada en la Embajada del Perú, derivó lo que todos conocemos como el éxodo de Mariel. Pues toda la gente que trató de huir, y de hecho lo hicieron con ayuda de sus familiares aquí, a través del puente marítimo que se abrió por Mariel, fueron las víctimas de aquellos abominables actos de repudio que por estos días, a propósito del aniversario 40 de Mariel, hemos podido ver a través de programas de televisión y en recuentos que se han hecho. El mismo Luis Leonel ha hecho grandes reportajes y entrevistas a muchas de estas personas que hoy en día son
conviven aquí con nosotros, pero fueron víctimas de esos actos abominables en los que los agredían con golpes, los insultaban, en fin. Cuando transcurrido ese tiempo y ya llegada la década del 90, todo el mundo sabe que en el año 94 lo que desencadenó otro gran éxodo en Cuba, que fue la crisis de los balseros, estuvo precedida por el llamado periodo especial, ese nombre eufemístico que bien le dieron dar a un periodo de hambruna que vivió la población cubana. Y llegado el año 2000, ya en el año 2003, que había tomado fuerza la oposición, porque aunque ellos en ese tiempo y siempre han tratado de negarlo, en Cuba nunca ha dejado de haber personas que se han rebelado o han hecho el intento por rebelarse contra ese sistema, a gran costo, pagando muchas veces con su vida, como los ejemplos que ahorita fueron mencionados, pero todo el mundo sabe que sí ha habido quienes han estado dispuestos a todos por rebelarse contra ese régimen. Después de la oleada represiva, conocida como Primavera Negra, que se padeció en el 2003, desde entonces para acá, todavía en estos momentos, hay muchos de los opositores que integraron ese grupo de los llamados 75, que cumplieron años de cárcel y no cumplieron la condena completa por los acuerdos que sabemos que existieron, aún hoy siguen siendo acosados y siguen siendo blancos de la represión y del no dejarlos tener una vida normal. Hay casos muy señalados y conocidos por todos nosotros, como es, por ejemplo, el doctor Oscar Elías Bisset, Marta Beatriz Roque, el mismo José Daniel Ferrer, que fueron miembros de ese grupo de los 75 y pasados años después que fueron no liberados, porque ellos le pusieron un nombre como esas palabrejas que se inventan en Cuba, que están bajo libertad o licencia extrapenal, lo cual les permite poner los presos cada vez que entienden, ir a sus casas, no respetarles su privacidad, en fin, es una historia de represión que si nos sentamos a ver ha sido una constante a lo largo de estas 6 décadas, pero que igualmente que ha habido una historia de represión de 6 décadas, también ha habido una historia de una parte del pueblo considerable, aunque a veces no se vea, que sí se revela y que sí se niega a vivir sometida. Entonces, lo que nos queda de esta parte, los que vivimos aquí, los que hemos tenido el privilegio de dar el salto y poder disfrutar lo que significa la palabra libertad, que no es un concepto abstracto, es un concepto que se vive y se puede apreciar y palpar en toda su magnitud, pues lo que nos queda es denunciar lo que está pasando en Cuba, seguirlo de cerca, y yo particularmente celebro mucho que se hagan foros como este, donde exista y se le dé participación a personas como Camila Costa, que es una joven cubana que está padeciendo lo que ese régimen es capaz de cometer contra su pueblo, y no es otra cosa que un ejemplo de que en Cuba los opositores y los periodistas independientes no son delincuentes como ellos lo pintan. Son gente con muy buenas ideas y con pensamiento propio y que quieren un cambio para Cuba como todos necesitamos y deseamos.